Bienvenidos a la segunda parte del primer módulo del curso de Bioestadísticas para estudiantes de Ciencias de la Salud. En este módulo vamos a hablar de epidemiología analítica y de los métodos estadísticos que utiliza esta rama de la epidemiología. Recordando un poco lo hablado en la primera parte, habíamos dicho que la epidemiología era una palabra que derivaba del latín y significaba estudio sobre un pueblo, o mejor dicho, sobre la población. ¿Pero qué estudia exactamente de una población? Estudia la frecuencia y distribución de las enfermedades y de sus determinantes. Cuando hablamos de frecuencia y distribución, nos referimos a la epidemiología descriptiva, que es la rama de la epidemiología que se encarga de describir estos patrones, es decir, la distribución y la frecuencia de las enfermedades. Para eso utiliza las medidas de frecuencia como ser tasa, razón, incidencia y prevalencia, todo lo visto anteriormente. En cambio, cuando queremos saber cuáles son las causas o determinantes para que se presenten o no una enfermedad, necesitamos recurrir a la epidemiología analítica. Podemos definir a la epidemiología analítica como la rama de la epidemiología que se ocupa de evaluar la existencia de asociación entre uno o varios factores y un evento, con el propósito de contribuir a la consideración de una relación o asociación causal. A su vez, podemos dividir a la epidemiología en epidemiología analítica observacional y epidemiología analítica experimental. La epidemiología analítica observacional analiza hipótesis para poder confirmarlas o rechazarlas, con el uso de diferentes técnicas estadísticas que permiten hacer inferencias acerca de una asociación o relación causal entre las variables. Los diseños de estudios epidemiológicos que utilizamos para la epidemiología analítica observacional son los estudios de corte y los casos y controles. Por su parte, la epidemiología analítica también examina hipótesis, pero lo hace de un método más estricto. Es analítica porque también va a utilizar grupos de comparación, pero en este caso el investigador no solo observa y analiza los datos, sino que va a intervenir activamente en el manejo y control de la exposición, especificando las condiciones de estudio, seleccionando los grupos de tratamiento, las naturalezas de las intervenciones, el manejo de los pacientes durante el seguimiento. En cierto sentido, lo que hace el investigador es controlar el proceso de la investigación e introduce las modificaciones necesarias para poder realizarla. Los diseños de estudios epidemiológicos que utilizamos para la epidemiología analítica experimental es el ensayo clínico controlado, los ensayos comunitarios y el ensayo de campo. Entonces, ahora tenemos que definir lo que es asociación. Es la dependencia estadística que existe entre dos o más factores, donde la ocurrencia de un factor aumenta o disminuye a medida que varía el otro. Por ejemplo, la frecuencia de hipertensión aumenta a medida que aumenta la edad de las personas. Pero la presencia de asociación no implica necesariamente causalidad. Una asociación causal se manifiesta cuando el cambio de frecuencia o intensidad de la exposición va seguida de un cambio en la frecuencia o intensidad del efecto. La exposición al bacilo de Koch y el desarrollo subsecuente de la tuberculosis es uno de los ejemplos más claros y utilizados. Veamos los tipos de causas que existen. Por un lado tenemos las causas necesarias, que son factores indispensables para el desarrollo de efectos, aquellos sin los cuales el efecto no podría aparecer. En este caso, causa es equivalente a causa necesaria y, como dijimos, un claro ejemplo es el bacilo de Koch para poder producir la enfermedad de tuberculosis. A veces, a las causas necesarias se suman otras que son las causas suficientes. Son aquellas que, de presentarse en conjunto con la causa necesaria, producen un aumento de la posibilidad de presentar el efecto. En este caso, el hacinamiento o la mala nutrición, que en conjunto con el bacilo de Koch, una causa necesaria, producen la enfermedad. En este caso, factor de riesgo es equivalente a causa suficiente. ¿Qué es la causalidad entonces en epidemiología?
Se la define como el estudio de la relación etiológica que hay entre una exposición, que puede ser, por ejemplo, la toma de un medicamento y la aparición de un efecto secundario. Puede ser negativo, como enfermedad, muerte, o un efecto secundario positivo, que lo vemos como un efecto de protección, por ejemplo, las vacunas. La causalidad busca la asociación entre la exposición y su efecto. Para determinar que dos o más factores están causalmente relacionados, se requiere demostrar que la asociación entre estos es válida y causal. Una asociación válida es aquella que es una asociación real. La validez siempre lleva un efecto mínimo de azar o sesgo. El azar o error aleatorio se produce de forma aleatoria y puede incidir en una menor precisión de los resultados. Los sesgos, en cambio, son errores sistemáticos que impactan en la exactitud o veracidad del fenómeno del estudio. Su importancia radica que van a afectar la validez interna del estudio, invalidando de alguna forma los resultados de la investigación. El azar o error aleatorio es imprescindible y no puede ser eliminado, pero sí lo podemos reducir mediante diseños más eficientes y aumentando el tamaño de la muestra. Entonces, ¿de qué depende el error por azar? Fundamentalmente del tamaño de la muestra y del método o forma que utilizamos para seleccionarla. El tamaño de las muestras. Las muestras pequeñas están sujetas a error muestral, más que las muestras de mayor tamaño, por lo que entonces los resultados que se obtengan de muestras más pequeñas serán menos confiables que los que obtengamos con muestras mayores. Por otro lado, tenemos el método de selección de las muestras, que hay dos tipos de muestreos, probabilísticos y no probabilísticos. El muestreo probabilístico consiste en extraer una muestra de la población de tal manera que todos los individuos de la población tengan una posibilidad conocida distinta de cero de ser seleccionados. El muestreo no probabilístico es el método de selección que se utiliza, que no permite que cada elemento de la población tenga una posibilidad conocida. Entonces dijimos que dentro del muestreo teníamos el muestreo no probabilístico y el muestreo probabilístico. Dentro del muestreo probabilístico tenemos otras clasificaciones que de más simple a más complejo podemos ir nombrando. El muestreo aleatorio simple es el procedimiento típico de muestreo probabilístico, a la vez que es la técnica más sencilla para garantizar la representatividad de nuestra muestra. En este muestreo, cada elemento de la población va a tener una posibilidad conocida, distinta de cero, de ser elegida. Después tenemos el muestreo aleatorio sistemático. En este caso, se da al grupo del cual se tomará una muestra una especie de ordenamiento y luego se hace sistemáticamente la selección a lo largo de la serie. Es una variante del muestreo aleatorio simple y suele ser más rápido y fácil de realizar. El muestreo por conglomerados, cuando puede ser imposible de realizar el método por muestreo aleatorio simple debido a las limitaciones en el tiempo, a dinero, personal, o que la población a muestrear se encuentra distribuida, por ejemplo, en zonas geográficas muy amplias, o no tenemos el listado de toda la población. Ante estas dificultades podemos utilizar este muestreo por conglomerado, que se realiza en dos etapas. En la primera etapa se van a seleccionar conglomerados y de estos, en la segunda etapa, se seleccionan unidades de análisis. Si se decide estudiar a todos los elementos del conglomerado, entonces solo existe una etapa, que sería la primera. La selección posterior en cada conglomerado de las unidades de análisis se puede realizar por cualquiera de los métodos básicos que analizamos recientemente. Y por último tenemos el muestreo estratificado. En este caso, la población objetivo se divide en estratos de acuerdo a alguna característica, que puede ser el sexo o la edad. Y posteriormente se realiza un muestreo aleatorio simple de cada estrato, obteniéndose una muestra de la población en la que están representados todos los estratos conformados.
Tanto el tamaño de la muestra, el tipo de muestreo, el diseño metodológico que elijamos nos van a ayudar a disminuir el error aleatorio, pero como habíamos dicho, es imposible eliminarlo. Entonces, ¿cómo puedo demostrar que los resultados que obtengo de un estudio no son producto del azar? Existe una prueba estadística denominada chi cuadrada, que son un grupo de contrastes de hipótesis que sirven para comparar afirmaciones acerca de las funciones de probabilidad de una o de dos variables aleatorias. Para ejemplificar el uso de esta prueba estadística, nos referimos a continuación a una situación en que se evalúa si existe asociación estadísticamente significativa entre ciertos tipos de ocupación y el riesgo de contraer malaria en una población. Entonces, supongamos que en una localidad rural tenemos 760 habitantes, situada en una zona malárica, donde se observó en el último año que la incidencia acumulada de malaria en campesinos fue de 88,2 por mil, mientras que en la población no campesina fue de 55,8 por mil. De acuerdo al censo local más reciente, en la comunidad hay 204 campesinos. Lo que nos interesa saber es si la ocupación campesina se asocia a la malaria. Los datos los vamos a resumir en esta tabla. Como lo que nos interesa saber desde el punto de vista estadístico es conocer la diferencia significativa entre las dos medidas de incidencia acumulada, es decir, las personas expuestas y no expuestas, en este caso vamos a aplicar la prueba de significación estadística, que es chi cuadrada, y que tiene la siguiente fórmula. En esta fórmula, O se refiere al valor observado en una celda y E se refiere al valor esperado. La fórmula trabaja exclusivamente con los valores centrales de esta tabla de 2×2 y hace referencia a las frecuencias observadas en dichas celdas. En este caso nosotros tenemos las frecuencias observadas, que serían 18 para los campesinos con malaria, 186 para los campesinos sin malaria, y para las personas que no son campesinos y presentaron malaria 31, y para las personas que no tienen malaria y no son campesinas 575. Todos los valores que están por fuera de este recuadro son los totales. Entonces dijimos que necesitamos obtener los valores observados y esperados. ¿Cómo obtenemos entonces los valores esperados? Para comparar, por ejemplo, los de la primera celda, que era campesino con malaria, el valor observado dijimos que era 18. Para calcular el valor esperado necesitamos multiplicar los valores periféricos o que se encuentran por fuera del cuadro. En este caso, necesitamos multiplicar. Como una de las características es ser campesino, es nuestro factor estudiado, es nuestro expuesto, el total de personas expuestas era 204 y el total de personas con malaria era 49. Entonces necesitamos multiplicar 204 por 49 y dividirlo por el total de toda la población en estudio, que es 760. Nuestro valor esperado, entonces, es de 13,2. Lo mismo tenemos que hacer con los demás cuadros. Entonces, el valor observado era 186, nuestro valor esperado es 190,8. Para las personas que no estaban expuestas al factor pero presentaron malaria, el valor observado era 31, pero el valor esperado con esta fórmula la calculamos en 25,8, y para las personas que no tienen malaria y no están expuestas a la ocupación campesina, el valor observado es de 525 y el esperado de 520. Por lo tanto, necesitamos unir todos estos datos en lo que era la fórmula de chi cuadrado. Una vez que hacemos el cálculo, obtenemos un número que es 2,56. A este número lo tenemos que comparar con otro dato para el cual necesitamos antes calcular el grado de libertad. El grado de libertad se calcula sacando el número de filas y de columnas, se le resta 1 y se multiplica ambos valores. En este caso, nuestro cuadro es un cuadro de 2×2, tiene 2 filas y 2 columnas. Por lo tanto, nuestra fórmula quedaría
el número de filas 2 menos 1 por el número de columnas 2 menos 1. 2 menos 1, 1, 1. Por 1, 1. Entonces, nuestro grado de libertad es 1. Si buscamos en una tabla de distribución de chi cuadrado el grado de libertad y el margen de error, vamos a encontrar el chi cuadrado esperado. El grado de libertad lo vemos en la primera columna, donde vemos que dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nuestro grado de libertad era 1 porque nuestra tabla era una tabla de 2 por 2. Nuestro margen de error es 0,05. Entonces, nuestro chi cuadrado esperado es de 3,8. El valor observado, el que nosotros habíamos calculado para los campesinos, que era el factor expuesto, era de 2,56. Y nuestro valor crítico entonces es de 3,8. Por lo tanto, nuestro valor observado no pasa el valor crítico. Entonces, lo que concluimos es que no se puede rechazar la hipótesis de no diferencia o de nulidad. En consecuencia, lo que sí podemos afirmar con 95% de confianza estadística es que la ocupación campesina no está asociada a la presencia de malaria. Por lo tanto, nuestro P es mayor a 0,05. Los sesgos, habíamos dicho que eran errores que se producen de forma sistemática y que esto va a tener un impacto en la exactitud o en la veracidad del fenómeno que estamos estudiando. La importancia de evitar los sesgos radican en que si se presentan, van a afectar la validez interna de un estudio y de esta manera pueden invalidar los resultados de nuestra investigación. También se dice que es un favoritismo de alguna etapa del proceso, ya sea de la recolección de datos o de la selección de muestras, y que esto beneficia los resultados y perjudica otros, y que desvía las conclusiones a direcciones equivocadas. Los sesgos pueden producirse durante la selección de grupos, la recolección de datos y durante el seguimiento de los sujetos que estamos estudiando. Entonces, si hablamos de los sesgos que se producen durante la selección, estos ocurren al momento de identificar las poblaciones de estudios. Lo mejor que podemos hacer si queremos evitar cometer estos sesgos es ver que las poblaciones sean comparables, es decir, que sean lo más idénticas posibles, excepto por el factor que vamos a estudiar, que una población va a presentarlo y otra no. Después tenemos los sesgos durante la recolección, que estos a la vez pueden ser introducidos por el entrevistado, por el sujeto de atención, o introducido por el entrevistador o investigador. Cuando es introducido por el entrevistado, lo más probable es que la información que obtenemos de los participantes de nuestro estudio a veces es inexacta. Generalmente se debe a la diferencia en la capacidad de recordar los eventos. Generalmente las personas que están expuestas y que desarrollan una enfermedad son las que van a recordar con más detalles estos factores y exposición en comparación con el grupo que no desarrolló la enfermedad. Con respecto a los sesgos que son introducidos por el investigador, se destacan sobre todo los sesgos cuando el investigador conoce qué grupo de pacientes tiene la enfermedad y cuáles no. Por lo tanto, la mejor manera de evitar los sesgos por parte del investigador es que sea un estudio a ciegas, es decir, que el investigador no conoce cuáles de sus sujetos o sus pacientes son enfermos y cuáles no. Por último, los sesgos de seguimiento suele pasar con los estudios que son largos, donde se pierden datos sobre los pacientes. Al perderse estos datos, se ve amenazada la validez del estudio. Los estudios que presentan este tipo de sesgos suelen ser los estudios prospectivos, que son los que estudian la ocurrencia de una enfermedad en la misma persona, pero en diferentes momentos. Y por último tenemos los sesgos de confusión. Bien. Para disminuir el sesgo, el azar
tenemos que tener estudios epidemiológicos rigurosos. Esto quiere decir que hay algunos estudios que por su diseño nos permiten reducir los sesgos y el error por azar. Estos estudios los vamos a nombrar en forma decreciente. En un primer lugar encontramos que los mejores son los ensayos clínicos aleatorizados, seguidos por los estudios de corte, los estudios de caso y control, y en última instancia, como recomendados, están los estudios transversales y los estudios descriptivos. Una vez que hemos demostrado que una asociación es válida o real, el siguiente paso consiste en comprobar que esta es una asociación causal. En 1965, Braxton-Hill propuso 9 criterios que siguen hoy vigentes, y estos son la fuerza de asociación, la consistencia, la relación temporal, el gradiente de dosis-respuesta, la credibilidad epidemiológica, la credibilidad biológica, la especificidad, la evidencia experimental y la analogía. Vamos a describir brevemente algunos, sobre todo los más importantes. Lo pusimos primero y no por un orden al azar, sino justamente porque es uno de los criterios más importantes, la fuerza de asociación. La fuerza de asociación se refiere a la magnitud con la que se incrementa el riesgo de desarrollar un efecto cuando se presenta dicha exposición. A mayor incremento hay más fuerza de asociación y más seguridad de causalidad. Son 3 las medidas utilizadas para expresar la fuerza de asociación, y estos son el riesgo relativo y el riesgo de posibilidades, o también conocido como odds ratio, el riesgo atribuible y la fracción etiológica. Para explicar la fuerza de asociación dijimos que teníamos pruebas estadísticas que nos iban a servir. Una de ellas era el riesgo relativo, que lo podemos establecer o definir como la relación existente entre el riesgo de expuestos y no expuestos. El riesgo relativo resulta de dividir el número de personas que experimentan un evento sobre el número de personas en riesgo de experimentarlo en un periodo de tiempo dado. Para explicar las medidas y las fórmulas, vamos a basarnos en este cuadro o tabla de contingencia, que nos va a ser muy útil para este y los próximos ejemplos. En este caso, el concepto de riesgo no es diferente al concepto de incidencia que habían estudiado anteriormente. Ahora, podemos expresar entonces, si conocemos la fórmula o concepto de incidencia, el riesgo de incidencia en los expuestos y no expuestos de la siguiente manera. El riesgo o incidencia en expuestos se calcula dividiendo al número de personas expuestas que presentaron la enfermedad por el total de personas expuestas, los que tuvieron o no tuvieron la enfermedad. Y el riesgo o incidencia en no expuestos se calcula dividiendo a las personas no expuestas pero que presentaron la enfermedad por el total de personas no expuestas, los que presentaron y no presentaron la enfermedad. Entonces, la fórmula de riesgo relativo es esta, y es la diferencia de personas que experimentaron una enfermedad de aquellos que estaban expuestos y entonces la fórmula de riesgo relativo se expresa de esta manera y resulta de dividir el número de personas que experimentan el evento sobre el número de personas en riesgo de experimentarlos. El valor de riesgo relativo no tienes que responder a la pregunta ¿cuántas veces es más probable que las personas expuestas desarrollen la enfermedad en relación a las personas no expuestas? Por lo tanto, podemos decir que el riesgo relativo establece el grado de asociación entre el factor de riesgo y la enfermedad. ¿Cómo podemos interpretar entonces estos resultados? Nosotros podemos tener un riesgo relativo mayor a 1, donde nos indica que la enfermedad es más frecuente en el grupo expuesto que en el grupo no expuesto. Entonces, existe una relación positiva.
entre la exposición al factor y la ocurrencia de una enfermedad, por lo que estaríamos frente a un factor de riesgo. Si el riesgo relativo es igual a 1, decimos que no se puede demostrar la asociación, lo cual no significa que no exista. Puede ser que exista la relación, pero que las limitaciones propias de nuestra investigación relacionada, por ejemplo, con el tamaño de muestra, no hayan permitido demostrarla. Por lo tanto, no se dice que no exista, que sea igual, sino que no se puede demostrar. Y cuando, por último, tenemos un riesgo relativo menor a 1, decimos que la incidencia en este caso en expuestos es menor que en las personas no expuestas. Por lo tanto, si lo que estábamos estudiando era un factor de riesgo, en este caso exponerse a ese factor constituiría un factor de protección y viceversa. Similar al riesgo relativo, tenemos el odds ratio o riesgo de posibilidades. La diferencia fundamental con el riesgo relativo es que el riesgo relativo se usa en trabajos prospectivos, mientras que el odds ratio se usa para los análisis de trabajos retrospectivos. Lo que hace es medir las posibilidades de tener la exposición del grupo que tiene la enfermedad en comparación con los que no tienen la enfermedad. Si volvemos a nuestra tabla, podemos ver que el odds ratio se obtiene dividiendo el número de personas que experimentan el evento sobre el número de personas que no lo experimentan, y la fórmula simplificada se expresa de esta manera. ¿Cómo podemos entonces interpretar el valor de odds ratio? El sentido de la interpretación de los resultados es similar a la del riesgo relativo. Recordemos que la diferencia de estas medidas es que se utilizan para diferentes tipos de estudios. Por lo tanto, un valor mayor a 1 nos dice que la incidencia era mayor en las personas expuestas que en las personas no expuestas. Un odds ratio igual a 1 nos dice que no podemos demostrar la asociación, y un valor menor a 1 nos dice que la incidencia es menor en expuestos. Por lo tanto, recordemos que si estamos evaluando un factor de riesgo, en este caso, exponerse lo constituiría un factor de protección. Dentro de la fuerza de asociación, otra medida que tenemos es el riesgo atribuible. El riesgo atribuible o diferencia de riesgo permite distinguir el efecto absoluto de la exposición y expresa la proporción de individuos expuestos que por efecto de la exposición desarrollarán el efecto. Como sabemos, en las enfermedades hay diferentes causas que pueden llevar a desarrollarla, no solamente una causa en específica. Por lo tanto, el riesgo atribuible nos permite distinguir qué porcentaje o qué cantidad de esos casos están relacionados al factor que nosotros estamos estudiando y no a otros factores. Pongamos un ejemplo. En esta gráfica de barra vemos un estudio que se realizó sobre la posibilidad de tener bronquitis crónica asociada o a causa del tabaquismo. Si nosotros comparamos los fumadores con los no fumadores en relación de la frecuencia de la bronquitis crónica, tenemos que tener en cuenta que la aparición de problemas respiratorios no se debe exclusivamente al tabaquismo, sino que también puede ser resultado, por ejemplo, de la exposición a aire contaminado, de la polución o de predisposiciones. Estos otros factores actúan igual que en los individuos expuestos y no expuestos, y en ocasiones tendrán el mismo número de casos de enfermedad respiratoria en ambos grupos. Esto entonces se conoce como riesgo basal, y nosotros lo vemos expresado en azul. Tanto las personas expuestas, por ejemplo, al tabaco, tienen el mismo riesgo basal que las personas no expuestas. Como lo observamos, entonces, la población no expuesta presentan 50 casos de enfermedad respiratoria cada 10.000 individuos. Casos que seguramente se deben a otros factores que no tienen que ver con el tabaquismo. En cambio, en la población expuesta, vemos que los casos de bronquitis crónica son de 150 por 10.000 individuos. Entonces, el riesgo de padecer bronquitis crónica atribuible al tabaquismo en individuos de este caso es de 100 veces mayor
que los individuos no expuestos. Por lo tanto, en la barra rosada o morada, vemos el riesgo atribuible al tabaquismo que se le da en la aparición de la bronquitis crónica. Entonces, ¿cómo interpretamos nosotros los resultados? Si tenemos un riesgo relativo igual a 0, esto representa que el número de casos que se podrían prevenir entre los expuestos si se removiera la exposición. Si el riesgo relativo es menor de 0, representa el número de casos que se han prevenido gracias a la exposición en estudio. Por último, tenemos la fracción heterológica o la fracción atribuible en expuestos, que expresa la proporción o porcentaje de casos de una enfermedad en el grupo expuesto al factor, que puede ser atribuido exclusivamente a dicho factor. Por lo tanto, representa la proporción o porcentaje que podrían eliminarse en el grupo de expuestos si dicho factor de riesgo fuera eliminado. Se lo puede expresar como la proporción atribuible en expuesto o también se lo puede expresar en forma porcentual de riesgo atribuible. Siguiendo con los criterios de causalidad, tenemos en segundo lugar la consistencia. Una asociación es consistente si es reproducida por diferentes investigadores utilizando distintos diseños en medios diferentes. También tiene que haber una relación temporal. Para que un factor causal o de riesgo se considere como tal, es indispensable que la exposición anteceda al efecto. Como se mencionó, esta relación puede demostrarse fácilmente en estudios prospectivos, pero es más difícil y puede que plantee problemas en los estudios de casos y controles, así como en los estudios transversales. Después tenemos el gradiente de dosis y respuesta. Cuando la asociación entre una posible causa y un efecto no es muy convincente, lo que conviene explorar es el gradiente de dosis-respuesta. Es decir, se espera que una mayor magnitud o intensidad de nuestra causa, mayor sea la magnitud o intensidad del efecto que produce. Después tenemos la credibilidad epidemiológica. Si existe una asociación causal, cabe esperar que la distribución geográfica de la exposición sea paralela a la distribución del efecto. La credibilidad biológica se refiere a la concordancia de la asociación con el conocimiento biológico que se tiene en la actualidad. Este conocimiento se refiere a la comprensión de las respuestas a diferentes niveles, a nivel celular, tisular o de organismos más complejos. Es importante en ciertos modelos experimentales con animales tener en cuenta que muchas veces no son totalmente extrapolables a los seres humanos. La especificidad. La especificidad de una causa significa que una sola exposición genera un solo efecto y viceversa. Esto no se aplica a los factores de riesgo, ya que pueden ser varios los que contribuyan a la aparición de un solo efecto o que un solo factor de riesgo sea suficiente para contribuir a la aparición de muchos efectos. La evidencia experimental. Cuando existe sustento de la relación entre el factor de riesgo y la enfermedad a través de los estudios experimentales, por lo general realizados en los animales de experimentación. Y por último tenemos la analogía, que es la posibilidad de establecer una relación entre el factor de riesgo en estudio y otras enfermedades similares. Se dice que hay equivalencia de asociación y refuerza la credibilidad de que una asociación sea causal. Estos criterios son incluidos dentro de los que postuló el epidemiólogo británico Austin Bradford Hill en 1965, que a su vez se los dividen en criterios de validez interna, fuerza asociación, secuencia temporal y efecto dosis respuestas, y los criterios de coherencia científica, consistencia, credibilidad biológica, especificidad de asociación y analogía y evidencia experimental. Tenemos que saber que estos criterios siguen vigentes hoy en día y que nos permiten determinar causalidad de asociaciones en las investigaciones y son de fundamental importancia en la medicina para lograr resultados que permitan mejorar la vida de las personas, encontrando nuevos factores de riesgos,
causas que se asocian, así como también tratamientos nuevos o mejorados, entre tantas otras aplicaciones que pueden tener. Dejamos la bibliografía que utilizamos para este módulo y muchas gracias por su participación.